Sí, sí, sí. Claro. Voy a meterlo en mi Instagram. Vale, estamos en directo, Ambri. Listo. Entonces, ¿me envías el enlace aquí? Ok, perfecto. Estamos ahí en directo. Nos quedan 2 minutitos para empezar. Exacto. Mientras tanto, si alguien está en YouTube, puede esperar y ustedes tienen toda la libertad de escribir sus dudas, preguntas Eso es. durante el Nos dice Milena, directo. hola, buenos días desde Colombia. Hola, hola Yo también voy Milena. a, voy a compartir el enlace. Lo voy a poner en Claro. Instagram en estos 2 minutitos. Sí, me etiquetas también. Sí, a ver, nos queda 1 minutito para empezar. Ay, no te he etiquetado, te etiqueto. Y nos quedan ya 30 segundos para empezar. O sea, Listo. dejo que entre también la gente, te hago una presentación un poquito. Tenemos aquí a Listo. Carmen Y que entra, empezamos. entra a Zoom también. Perfecto. Mientras tanto, pues hoy es nuestro último live. Vamos a hablar sobre el español como lengua pluricéntrica. La cuarta vez, ustedes pueden ver todas nuestros live anteriores, los tres, donde habíamos hablado sobre la pronunciación, hemos hablado sobre los estereotipos, qué hacer, qué no hacer, y obviamente también cómo abordar el español como una lengua pluricéntrica. Todo está en YouTube de Casa de L. Las grabaciones están disponibles. Si ustedes no están suscritos en el newsletter o en la comunidad, tienen toda la información en la página web de Casa de L. Voy a escribir en el chat también, que pues publico otra vez al final. Y listo, Martina. Entonces empezamos. Yo creo que sí. Lo dicho, sí, estamos ahí 1 minuto, son 1 minuto más de las 3, vamos puntuales. Bueno, Perfecto. presento a Amrit, aunque probablemente ya le conozcáis, porque es la superestrella de Casa de L. Y no, pero sí que llevamos ya cuatro sesiones, 4 semanitas hablando del español como lengua pluricéntrica, un tema con muchas ramas diferentes, pero que todas esas ramas acaban en lo mismo, ¿no? En que
el español es una lengua que hablan más de 500 millones de personas en más de 20 países, con lo cual, por propia lógica, no tiene ningún sentido pensar en la lengua española como una lengua única y cerrada y hermética, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, para cerrar esta ronda de directos, vamos a hablar sobre la última pregunta de las cuatro que nos propusimos. Hemos hablado de pronunciación, hemos hablado de variedades y hoy vamos a hablar un poco más en general sobre qué español elegir en este contexto global y no solo nos referimos a la lengua, sino que vamos a tocar algunos temitas como la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de idiomas, ¿no? Y cómo nos puede ayudar o todo lo contrario, ¿no? ¿Qué desventajas puede tener, ¿no? Exacto, muchas gracias Martina. Y obviamente hoy vamos a resumir y también ver algunas novedades que están presentes en cuanto a la elección de español con la integración de la inteligencia artificial, que fue un tema muy interesante para nosotros dos. Y obviamente esta nueva realidad, entre comillas, está impactando a todos, no solo a nosotros, sino a los estudiantes, a los profesores, a diferentes industrias de películas, de pues las personas que están presentes en redes sociales, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué español elegir en un contexto global? Quizás hubiera tenido una respuesta muy diferente hace, no sé, hace un año, ni 5 años, digo. Hace un año hubiera sido una pregunta quizás no existente porque ya la globalización en solo 5, 4 o 3 años se ha cambiado mucho. Ya estamos muy, muy, muy conectados gracias al Internet, que quizás antes de la pandemia estábamos, pero no tanto. Ahora ya estamos todos en las redes sociales, estamos, ya conozco las realidades, si no todo, pero al menos algo de diferentes países hispanohablantes mientras vivo en India o mientras uno vive en España, sabe algo que está pasando en la India, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué español elegir en un contexto global? Antes hubiera dicho lo que sea lo más adecuado según la necesidad de tu estudiante. Y es una respuesta totalmente válida hoy también. También puedo decir que depende de la necesidad. ¿Qué es la ah, medida adecuada? Es la respuesta que es una pregunta que debería hacer el docente a la hora de dictar la clase directamente. Si es un grupo, ver cuál es la necesidad del grupo en común, ¿no? Y si es individuo es mucho más fácil, obviamente, ¿no? Entonces, Clara, sí, vamos a hablar. Sí, Martina. Sí, no, sí, no, sí, dale. sí, que totalmente de acuerdo, que te añado, ¿no? Lo que ha sido un tema transversal en todos los directos que hemos hecho es que al final el estudiante o la estudiante que tenemos delante va a dictar nuestra clase siempre. O sea, nuestro foco tiene que ser ayudar a nuestros estudiantes a cumplir sus objetivos. Con lo cual, esto se tiene que tener en cuenta, hablemos del español como lengua pluricéntrica o hablemos de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si nuestro estudiante va a ir a un lugar o va a ir a otro, va a ir a Argentina, a Colombia, o va a estar viviendo en Barcelona y va a tener contacto con personas de todo el mundo y de todas las variedades lingüísticas del español, pues eso es algo a tener en cuenta siempre, ¿no? Claro, exacto. Que habíamos hablado en el directo anterior, cómo respetar a diferentes variedades y no agobiar al estudiante. Si ustedes quieren ver este live, pueden ahora directamente en la canal de YouTube de Casa Dele. Ya tenemos la grabación ahí. Ahora, ¿qué pasa con el español de la actualidad? Que me pareció muy curioso como una pregunta y una respuesta que hice a Claude, a la inteligencia artificial más, no sé, Cuidado, cuidado, alarma. exacto. Eso pasa siempre con la inteligencia artificial, pues nos encanta. Entonces hice una pregunta muy fácil, muy, muy sencilla. ¿Qué español elegir en un contexto global? Y la respuesta es un poco polémica, es muy interesante al mismo tiempo, pero hay que ver ahora, hay que analizar, criticar, mejor dicho,
porque otra vez la inteligencia artificial no es exactamente la respuesta correcta, lo medido, lo investigado, no podemos directamente confiar. Ahora vamos a ver por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces aquí primero dice el español neutro estándar es lo que deberíamos seguir. El español neutro se recomienda y vocabulario de alta compresión deberíamos evitar usted, deberíamos usar solo tú, ¿no? Deberíamos usar pronunciación representada según quién, no sabemos. Y gramática conservadora, o sea, las estructuras tradicionales, etcétera. Esto puede decir, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, no usar pretérito perfecto en Latinoamérica y usar más pretérito perfecto en España. Entonces dice gramática conservadora, seguir con pretérito perfecto, lo que enseñamos en todos los manuales de L, ¿no? Ahora, primero, ¿qué significa español neutro y estándar? Habíamos hablado en los tres directos y es un tema todavía controversial, todavía hay muchos docentes, no estudiantes, docentes que no entienden la diferencia entre los dos. Repito, español neutro no existe. Español neutro no significa nada. Español neutro es un término que normalmente usan los hispanohablantes para decir, oh, mi español es neutro. Esto significa que tu español no tiene ninguna tonalidad, que es imposible, porque español como una lengua es una lengua que tiene diferentes esdrújulas, graves, agudas, tiene tonos, ¿no? Entonces es imposible evitar ah, español, la pronunciación de español, por lo tanto, decirlo como una lengua neutra, mi pronunciación es neutro, lo que sea, no significa nada al final, especialmente para el estudiante de español no significa nada, porque el estudiante puede percibir cada diferencia de cada dialecto. Lo que sí puede pasar es que tu acento puede ser más clara, más lenta, puede tener un ritmo más fácil de consumir, de digerir para el estudiante. Es lo que sí puede pasar, pero español neutro no significa nada. Y español estándar es el español que existe en la teoría, pero nadie habla en la vida real. Español estándar sí existe en teoría, significa que yo puedo enseñar la palabra carro a mi estudiante porque es la palabra prototípica. Significa que es la palabra que se usa en muchísimos países y el español, sí, perdón, si el estudiante usa la palabra el carro, la mayoría de los 21, 22 países que hablan español pueden entender qué significa carro, ¿no? O, por ejemplo, si yo digo guagua en vez de bus, los oyentes no van a entender guagua menos que estés en Islas Canarias, ¿no? Para mí, como estudiante, sería mucho mejor aprender el bus o el autobús o lo que sea. Entonces, el español estándar promueve el aprendizaje de palabras prototípicas, ¿no? Martina, ¿quieres agregar algo? No, correcto, que al final la inteligencia artificial nos responde súper rápido, computa muy rápido estadísticas, hace cálculos muy rápidos, pero eso que nos está diciendo realmente lo podemos llevar al mundo real y entender todo lo que envuelve, entender todo el ecosistema lingüístico que hay, lo que dices tú de la guagua, ¿no? Que es el ejemplo más típico, ¿no? Hay que tener ojo con las respuestas de la IA porque estamos tratando no estamos tratando con análisis de datos nosotros realmente, estamos tratando con la lengua. La lengua es un concepto vivo y es inherentemente humano. Entonces, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y sí, sí, hay Exacto. que coger con pinzas las respuestas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces el español neutro al final aquí como tal no significa nada. Además, lo que dicen aquí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de tuteo universal. Tuteo no es universal. Tuteo es muy, muy universal quizás en España. De hecho, pueden haber personas en España que pueden ofenderse por no usar usted con ellos. Hay una minoría definitivamente por la cultura española, pero pueden existir personas, ¿no? Entonces, tuteo universal en contexto, vamos a decir, estoy enseñando español a un ingeniero.
Entonces, este ingeniero, por ejemplo, tiene trabajo en Madrid y está hablando con españoles mucho en su empresa. Lo que habíamos hablado, Martina y yo también, en una empresa en Madrid que es de España, no significa que solo existen españoles, pueden haber latinos, obviamente, ¿no? Y si hay latinos, el usted juega un rol muy, muy, muy importante, porque el usted en Latinoamérica tiene totalmente otro sentido, otro significado, otra carga cultural que usted no tiene usted como pronombre no tiene en España, ¿no? Entonces, tuteo universal obviamente no significa nada. Entonces, ¿qué español elegir en este contexto, en contexto global, lo que habíamos preguntado inicialmente a nosotros mismos, ¿no? Es ver otra vez con quién está en contacto el estudiante, no simplemente, ok, tuteo universal, solo voy a enseñar tú porque va a hacer la vida del estudiante mucho más fácil, pero para un profesional, para una persona que está involucrado totalmente en una reunión o está ganando dinero gracias a esta lengua, puede perder dinero o puede ofender a alguien sin saberlo o sin tener esta capacidad lingüística que debería tener antes de hablar, ¿no? Entonces, estas respuestas son muy interesantes. Y por otro lado, ahora Martina, también te quería preguntar, ¿qué opinas de esta neutralidad que está ofreciendo como una respuesta a la IA, ¿no? Está diciendo no deberíamos usar regionalismos, deberíamos usar estructuras más fáciles, simples, sencillas. Entonces, esto es muy de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, es que vamos a ver, ¿cómo podemos decir? Yo me tomo esto como si fuera, y vamos a suponer que me tomo al pie de la letra la respuesta de la IA, ¿no? Entonces yo voy a mi clase con mis estudiantes, que son personas reales, que tienen retos reales en su día a día, cojo, llego allí a mi clase y digo, mirad, no vamos a usar regionalismos. Ya, pero es que mis compañeros de trabajo de Colombia dicen que tal. No, no, pero nos mantenemos neutro, pongo comillas, nos mantenemos neutro porque tal. Ya, pero es que tengo que hacer, escribir unas ponencias para mis compañeros de Venezuela y tal, y entonces necesito. No, no, pero, o sea, quiero decir, esto es un sinsentido. O sea, no le estamos resolviendo ningún problema a nuestros estudiantes. Entonces, yo todo el rato soy un poco filosófica, ¿no? Pero me voy todo el rato, hago zoom out y me voy Claro. afuera a entender por qué somos profes de español, profes de idiomas en general, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué somos profes de español? Porque nuestros estudiantes quieren aprender español para usarlo en su día a día. ¿O es que lo quieren aprender para hablar con la IA? No creo. Entonces, no tiene ningún sentido hablar del español neutro. Es que no existe el español neutro en la vida real. Es que ningún español es neutro o todos son neutros para la persona que vive en ese sitio en concreto, ¿no? Ujú. Exacto. Y también yo creo que gracias a estas respuestas o este uso, todos, o sea, todos estamos consumiendo de alguna forma contenido de IA, aunque sea directo o indirecto. Hay influencers, hay personas en redes sociales que están pidiendo ayuda a IA para generar los guiones, el contenido, todo. Entonces, todo muchas veces lo que escuchamos, lo que estamos leyendo, lo que estamos consumiendo hoy en día, especialmente en el Internet, puede ser impermeado o corregido por IA. ¿Y qué pasa al final? Entonces, la IA muchas veces quita estos regionalismos, este sabor que tienes tú, esta parte que hace que tú seas, que se refleje tu personalidad en el texto, ¿no? Por ejemplo, yo uso intencionalmente la palabra chévere, me encanta. ¿Por qué? Porque yo tengo influencias de Colombia. Yo no digo qué bueno, qué chévere, es mi go-to, ¿no? Es lo que me gusta hablar, es lo que me hace sentir como, o que qué chévere es mi emoción, es mi sentimiento, ¿no? Entonces, otra vez es un regionalismo. Entonces, ¿qué dice? Según esta teoría, vamos a evitar hacerlo, vamos a, pues, hablar según la neutralidad. Entonces, esto también es importante entender, que aunque tu oyente, aunque la persona que te está escuchando, te entiende,
claro que sí. Te puede entender tu mensaje, la información que quieres transmitir. Al final, yo creo que estamos perdiendo nuestro sabor, nuestra forma de hablar, nuestra conexión con la lengua como tal. Yo no hablo mi lengua materna pensando cómo debería ser la mejor forma o la forma ideal de hablarlo. Yo uso diferentes frases idiomáticas, comparaciones, metáforas, usando diferentes analogías, no sé qué, para hablar sobre lo que quiero hablar y muchas veces no logro una buena comunicación, no logro lo que quiero decir y repito. Entonces yo creo que estamos queriendo todo el tiempo ser perfectos, entiendo, en muchas situaciones es posible, pero a veces los malentendidos también hacen que tú vuelvas a tu forma de hablar, te corrijas y revises lo que quieres hablar, ¿no? Entonces, Martina, ¿qué opinas tú? Totalmente, totalmente. Siempre hay que ser conscientes de la intención, o sea, me repito, ¿no? De la intención, de la situación, de nuestro contexto. Hablamos de contexto global, pero es que cada situación comunicativa es un contexto, ¿no? Entonces, siendo Ujú. conscientes de ese contexto, es como tenemos que aprender y también enseñar. Ni IA ni ninguna herramienta nos va a hacer podernos comunicar en un contexto concreto. Entonces, el único proceso, la única magia que hay para aprender una lengua, da igual que sea 2026 o 1926, es trabajar durante horas en comprender qué sucede en ese contexto a nivel ya, nos podemos ir a otros temas, a nivel cultural, a nivel todas las intenciones, las palabras sabemos que muchas veces tienen diferentes significados según cómo se digan o a qué hora se digan, o tú usas chévere y yo uso guay, y si yo dijera chévere, las personas, o sea, se sabría que lo estoy diciendo forzada, ¿no? Y quizás si tú dices guay, lo mismo, ¿no? Entonces, hacerle llegar eso a nuestros estudiantes desde nivel A1, desde nuestra primera clase. O sea, hay una globalidad, ver objetivos y presentar la máxima diversidad posible. Eso es nuestro deber realmente si queremos ser buenos profesionales. Exacto, ¿no? Entonces, retomando y cerrando el tema de español como una lengua pluricéntrica, am, en general, los profesores ahora tenemos que tener en cuenta mucho más el contexto social, el contexto del estudiante, no solo las necesidades número uno, obviamente, pero también tenemos que entender a qué tipo de español está expuesto el estudiante fuera del aula, porque puede ser un contexto de inmersión. Por ejemplo, Martina está en España, tiene estudiantes de español ahí mismo que están pues viviendo ahí por un mes, 3 meses, perfecto. Pero al mismo tiempo estos estudiantes están expuestos a latinos que viven en España, a Eso es. personas en redes sociales de diferentes culturas, de diferentes contextos sociales y pues regiones, ¿no? Entonces, no tienen que hablar el español de todos los países, obviamente no pueden hablar y no deberían hablar el español de 21 países, pero pueden tener la capacidad de digerir esta información como tienen todos los hispanohablantes. Usted, por ejemplo, de hecho, ahora yo que ahora tengo un nivel alto en español, debería yo tener la capacidad de entender algo de español de Argentina, de Colombia, de México y mantener una conversación fluida o interesante o lo que sea con esta persona, ¿no? Es la conclusión o el objetivo al que queremos llegar con estos directos también, ¿no, Martina? ¿Algo más que No queremos tengo agregar? nada más que añadir, creo que lo has dicho todo estupendamente y creo que hemos tratado muchos temas del mismo tronco, del mismo árbol, muchas ramas que todas acaban en lo mismo, ¿no? En que Ujú. no tiene sentido tratar esta lengua como una única lengua, ninguna lengua en general, ¿no? Porque incluso una lengua con muy poquitos hablantes, ¿no? Lo que decíamos en otro directo, ¿no? Tú con tu familia o tus amigos utilizas cierto léxico que luego, pues si sucede eso,
¿qué no va a Ujú. suceder en 500 millones de personas, ¿no? Por favor, o sea, tengamos conocimiento, ¿no? Cuanta menos ignorancia, más abierta tengamos nuestra mente, más podremos abrir la mente de nuestros estudiantes, más pensamiento crítico y todo mejor, básicamente. Exacto, ¿no? Entonces, con esto terminamos nuestros 4 lives prometidos y también, ahora que ya estamos terminando, me gustaría mencionar que ya tenemos, otra vez, mencionar que ya tenemos el producto para que ustedes puedan digerir esta información mejor para entender la teoría con un producto. Ya tienen una revista en la página web de Casa de L donde pueden descargar la primera edición gratuitamente. Ahí hablamos de la identidad afro, la afrodescencia, porque es una identidad infrarrepresentada en los manuales de español. Entonces hemos intentado mostrar diferentes dialectos, diferentes realidades, testimonios, poemas, etcétera, todo el material auténtico, muy difícil de crear, pero ahí está, gracias a diferentes autores que colaboraron con nosotros y pueden descargar totalmente gratuito, digital, la versión digital en Casa de L. Y también, no sé, si ustedes quieren más actualizaciones todo el tiempo semanal, pueden también suscribirse a nuestro newsletter semanal, que es newsletter de L, literalmente, en la página web, ¿no? Y Martina, ¿quieres hablar sobre la aplicación? Sí, bueno, así como último ya broche para cerrar, Smart Cookie, ¿en qué consiste esto? Que está mi cara ahí por todas partes hablando siempre de Smart Cookie. Smart Cookie simplifica el día a día de cada profe de idiomas de este planeta. Enseña español, enseña inglés, enseña alemán. Es una aplicación creada por profes, para profes. Su web, smartcookieapp.com. Como siempre digo, yo intento no decir mucho, intento dejar estas ganas de descubrirla. Es una aplicación que te resuelve los problemas de estar contando números en un Excel, estar reservando clases para arriba, para abajo, tus estudiantes te cancelan, no te cancelan, tener todo bajo control, tus notas que tomas de clase, todo bajo control en una aplicación muy sencilla. Y como es tan sencilla, yo animo a todo el mundo a que entre en la web, le eche un vistazo y ya está, y ya está. Y no van a necesitar nada más para convencerse, porque ahí están los profes que la están usando y nos están Exacto. diciendo que está genial. Y eso, ha sido Tienen un que placer, ver, ¿eh? sí, Me lo he pasado igualmente súper tienen que bien en leer. estos directos. Yo también estoy súper feliz y hemos aprendido mucho de uno al otro también. Estamos en la misma industria, pero siempre hay posibilidades de aprender, ¿no? Cómo funciona todo el mundo de aprendizaje de idiomas, especialmente español. Si ustedes tienen preguntas, dudas, tenemos unos 5 minutos más. Los que están en Zoom pueden escribir en Zoom. Los que están en live con nosotros en YouTube pueden escribirnos en el chat directamente. Y ya. Y fue todo el mes súper bonito, el mayo, con directos. Vamos a ver si nos surge una idea más Hombre, sobre los claro, claro, directos claro. La en cabeza de julio. Amrit y la cabeza de Martina no paran nunca, Exacto, de maquinar cositas, ¿eh? nunca. Y, Estamos bueno, siempre una cosa pensando. que me gustaría decir es que hablando de lengua, ¿no? Plural y de comunicación y de... Yo como siempre me voy a los temas así filosóficos, románticos, ¿no? Me parece increíble que esto suceda mientras Amrit está en Nueva Delhi y yo estoy en Ujú. Barcelona y, y somos capaces de juntos colaborar en algo que nos apasiona, que nos une, compartir, ¿no? Entonces, me parece espectacular. O sea, ¿qué más ejemplo, ¿no? Del poder de la comunicación y de la lengua y de la enseñanza, ¿no? Y de la pasión que implica esta profesión, ¿no? Es que somos el Claro, ejemplo, Amrit, es lo que hay. Es que es a veces verdad. se nos olvida, ¿no? Que estamos lejos, estamos en diferentes continentes literalmente. Literalmente, Entonces, estamos en la otra punta siempre, del mundo, cada uno. Y ahí está, hay literal, gente conectada desde Colombia ahora mismo, ¿no? Que nos están viendo desde Colombia. Es que, madre mía, o claro, sea, estamos en todo bueno, el mundo conectados.
Por eso hay que pensar en la globalidad, por eso mismo. Carmen, Hola, ¿qué Hola tal? Carmen, ¿qué yo tal? me tomé un café con Muchas, Carmen en Valencia. Fíjate si es así, pequeño el mundo. O no, sí, hace un mes. Wow. sí. ¿Qué Y tal Carmen? ¿Cómo quería estás? hacer, Sí, sí. ¿cómo estás? Muchas gracias por las ponencias. Quería preguntar, porque, bueno, yo soy una profesora de Perú, pero vivo en París. Y entonces, bueno, la mayoría de mis estudiantes de Francia son francófonos, ¿no? Pero también en Prepli tengo estudiantes de otros países que son francófonos o anglófonos. Y entonces me preguntaba, también habiendo algunas conferencias, de que algunos sugieren que a los estudiantes les enseñen un poco las diversas variantes, pero ¿cómo se puede abordar eso? Y porque, por ejemplo, en ciertos países cierto vocabulario es diferente y el material que uso trato de mezclar material de España como de Latinoamérica para que ellos también puedan entender y no solamente que me escuche mi acento, ¿no? La idea es de que también Claro. escuchen otros acentos y incluso Ujú. también que puedan hablar con personas que no son nativos del español. Entonces, ¿cómo sugieres? Porque, por ejemplo, a veces sugieren utilizar esto del corpus, ¿no? Que hay de Ajá. español y todo eso. No sé qué, ¿cómo me podrías orientar para Mm. eso? Muy Gracias. buena pregunta, Carmen. Sí, es excelente pregunta. Pues yo tengo una pregunta para entender mejor el contexto. Los Ujú, estudiantes francófonos que tienes ujú. son, o sea, ellos, ¿por qué están aprendiendo español? ¿Para trabajo o Bueno, porque quieren viajar? ahorita más tengo estudiantes en academia, que es ayuda escolar, son estudiantes de liceo o colegio que están Ok, aprendiendo español y tienen diferentes intereses, ¿no? Porque están llevando el español y les gustaría aprender otro idioma aparte del francés y el inglés. Y además algunos sí ya se enfocan a algo ya de intercambio claro, internacional, que les gustaría tal vez ir a España a hacer algunos sí, intercambio. O hay una que también que piensa hacer sus estudios también en España. La mayoría se centra en España, pero de Prepli también tengo estudiante que es francés, pero vive en Luxemburgo, pero ok. quiere mudarse a Panamá. Ok, ya es otra necesidad. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante el perfil muy diverso, justo lo que habíamos hablado, que es un reto, un desafío para muchos profesores. Y en primer lugar, quiero mencionar que el material que está disponible en línea es muchas veces solo de España, que es como otra capa de problemas en cuanto a la adaptación, porque el profe normalmente no tiene tanto tiempo para adaptar el material, ¿no? Entonces, en cuanto a las francófonos, por la cercanía geográfica, obviamente tiene más sentido enseñar español de España, ¿no? Porque al final ellos están más expuestos a esta variedad, van a viajar, de alguna forma van a lograr ir a España algún día, quizás dentro de su carrera, después de terminarlo. En caso de los estadounidenses, siempre ellos prefieren el español de Centroamérica, porque en las escuelas enseñan esta variedad de México, de Guatemala, etcétera. Aunque lo que veo en los currículos de Estados Unidos, que lo que acabas de mencionar, Carmen, también, que ellos intentan exponerlos a diferentes variedades. ¿Por qué? Porque en Florida, en Miami, en diferentes estados, o sea, ya Estados Unidos tiene sin, o sea, no es oficial, pero en Estados Unidos se habla español como segunda lengua, ¿no? Entonces ellos están expuestos indirectamente a todos los dialectos que pueden existir, ¿no? Entonces yo creo que ahí puedes hacer todos los experimentos, puedes mostrarles diferentes acentos, um, comprensión auditiva de diferentes variedades, porque ya están expuestos, es muy normal para ellos, es la realidad de ellos, ¿no? La identidad migratoria. Y en caso de estudiantes de Panamá, obviamente tiene más sentido enseñar de Centroamérica, no solo enfocar en Panamá, porque Panamá es una ciudad también muy, ¿cómo se llama esta? Como cosmopolita.
Hay personas de todo el mundo ahí, sobre todo de México, de Colombia, de Venezuela, también de España. Entonces yo creo que acento de Panamá puedes exponer mucho más, un poquito más, pero tener la referencia de México te va a ayudar un poquito más porque es mucho más fácil encontrar material de variedad centroamericana que solo de Panamá, Sí. ¿no? Y otra No sé si consulta, Martina. Sí, sí, sí. tengo un estudiante que, bueno, creo que es de Filipinas porque le pregunto un poco, pero vive en Madrid como 9 años y entonces tiene entre un nivel B1 B2 se podría decir, casi B2. Y entonces ha dado recientemente el CIELE, pero sacó, lo que le bajó el puntaje fue la comprensión auditiva en el CIELE. En lo demás sacó B2, C1. Y ahora quiere dar el DLB2 porque lo necesita para sus estudios. ¿Y cómo hago con ese estudiante? Porque como él es más de España, pero es cierto de que los exámenes internacionales, como el CIELE o el DL, con niveles más avanzados, incluyen diferentes tipos de variedades de español, Ujú, a diferencia de que cuando es nivel muy principiante, ¿no? ujú. ¿Cómo hago Aquí, para que el estudiante pueda mejorar? claro. Porque, por ejemplo, siento de que su pronunciación no es del todo correcta, pero tampoco quiero corregirle constantemente para no desanimarle de que Claro. a veces pronuncia mal. Trato de las palabras que son más importantes, tratar de corregirle, pero no en exceso, que también puede ser contraproducente. Y ha vivido 9 años en España. Sí, sigue viviendo en Madrid. Bueno, creo que antes Ok. vivió en Valencia y ahora está viviendo en Madrid. Y necesita para Entonces estudios aquí, de pregrado, creo, ajá, más o menos. claro. No, pues aquí, no sé qué piensas, Martina, tú. Aquí veo ¿cómo se llama? Como un caso súper específico de Mm, fosilización, ujú, total. ¿no? Fosilización tienes que corregir, Carmen. Entonces tienes que ser la profesora mala, a la mala tienes que corregir, Correcto, tienes el que poli malo, ¿no? Sí. el poli malo. ¿Por qué? Porque nadie ha corregido a estos estudiantes durante 9 años. Entonces tienes que asumir este rol, que yo sé que es un poco complejo. Yo he enseñado también a estudiantes de herencia, los llamamos en Estados Unidos, y ellos tienen errores fosilizados. Ellos saben que problema no es la problema, pero nadie ha corregido a ellos. Y aunque ahora yo les he corregido, ellos saben que es el problema, pero en su cabeza ya, o sea, la cabeza ha dicho, correcto, yo he hablado la problema por 5 años, nadie me ha corregido, está automatizado, lo que llamamos en lingüística, ¿no? Entonces, la recomendación es, primero, DELE es buena estrategia porque CIELE es para variedades de Latinoamérica, por eso quizás no consiguió, pues, sabes, buenas notas. Y DELE es más para España, entonces ya va a tener más, ¿sabes? Dirección hacia la variedad española al que ya está expuesto por 9 años. Y tienes que trabajar más con regionalismos, más frases idiomáticas. Yo te recomiendo leer guía de DELE Ujú. B2. Ahí están todas las estrategias, es mucho más fácil luego. Ok. Muchas Sí, gracias. ¿no? Pues de nada. Yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Carmen, por tantas preguntas muy interesantes. Yo creo que responden perfectamente a nuestro live, lo que queríamos Muchas responder gracias a aquí. ustedes dos. 100%, 100%. Buenísimas preguntas, Sí, Carmen, ¿no? buenas aportaciones también. Casos de uso siempre son súper interesantes, ¿no? En todas las áreas, pero también, por supuesto, en la enseñanza de idiomas, ¿no? Porque la teoría es muy bonita y luego tengo esta persona que tiene este nombre y estos Sí, apellidos y esta historia y esta vida y cómo ajá, resuelvo esto, ¿no? Y es mucho también más difícil. Ujú. quería comentar de que, bueno, en Preply también enseño a personas de diferentes carreras profesionales o Ajá. profesiones. Y entonces, Ujú. sí, bueno, trato de adaptarlo a las necesidades porque tuve una estudiante que era cirujana vascular, después otra que es Oh, wow. de los préstamos bancarios en Canadá, pero tiene clientes Ajá, que hablan español.
hispanos. Y entonces trato de hacer material adaptado a ellos con la inteligencia artificial, pero trato también con audios, grabar audios y todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de la alumna de vascular ya terminé, bueno, y ella estuvo contenta con lo que hicimos, porque le preparaba material y todo eso. Pero con la alumna, por ejemplo, que es de Canadá y que es por ejemplo, de bancario, hipotecario, todo eso. No sé, por ejemplo, a veces, qué tipo, bueno, ella también es un poco es de padre peruano y de madre de canadiense, y entonces no sé qué español abarcar con ella, porque, por ejemplo, también ha venido a Europa y todo eso. ¿Valdría la pena centrarme solamente en español de Latinoamérica o también en español de España? ¿Qué opinas, Martina? ¿Qué piensas? Pues que de nuevo es que son, ¿no? Un caso súper, súper, súper específico de una persona. Eh, lo que haría yo siempre es consultarlo con ella, ¿no? Centrar muy bien con ella qué es lo que ella necesita para Sí, su día a día. ¿Qué es lo que ella de verdad necesita? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? ¿Qué tareas tiene que resolver ella, ¿no? Ok. Y En base a cuáles son las nacionalidades con las que más trata, ¿no? correcto, exacto, 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 ajá, exacto. exacto. ¿Dónde se va, en qué zona se va a mover y con qué Ujú. perfil de persona? Pero es que esto es lo mismo que centrar, por ejemplo, el registro al que tiene que apuntar una persona, ¿no? No es lo mismo el español con fines específicos de tu cirujana, pues quizá hay un montón de vocabulario Ujú. de frutas y verduras, me lo invento, que a lo mejor tampoco lo necesita tanto, ¿no? O sea, Sí. entonces, igual que se centra el registro, también se puede centrar la variedad y también se puede centrar el léxico y también se puede centrar todo, ¿no? Entonces, hablarlo con la Es estudiante al que, máximo. Ese es el exacto, es que aquí estamos hablando de dos problemáticas en el mismo caso, español con fines correcto, específicos y la variedad de español. Entonces, correcto. la variedad de español siempre va a depender de cliente, al quien está hablando esta persona. Y español con fines específicos ya es un tema que tenemos que abarcar en próximos slides porque es un tema Mm. tan amplio que no podemos hablar, ¿sabes?, dentro de Y también tengo solo 5 minutos. estudiantes de derecho y trato de hacerles también un poco de comprensión oral y lecturas y Claro. todo eso. Y preparo el material en base a cosas jurídicas y todo eso. Pero me pregunto, por ejemplo, en el caso, tengo ahora una nueva estudiante que es ella es bueno, tiene orígenes puertorriqueños y estadounidenses, entonces habla español, pero necesita también mejorar un poco su español y ahora está viviendo en España. Entonces, dice que tal vez va a volver a Estados Unidos, pero todavía por el momento se va a quedar y ella es de derecho criminalístico. Entonces, Wow. ella necesita también mejorar, pero siento de que tengo que enseñarle tanto el español de España, porque es donde vive ahora, y el español de Latinoamérica, porque también tiene contacto con gente de Latinoamérica. Es muy interesante este caso, pero yo creo que es como una crisis identitaria desde mi punto de vista. Y muchas veces aquí, o sea, lo que yo he visto personalmente, los estudiantes toman decisiones muy personales. Aquí no sabemos qué va a preferir ella. Yo conozco, por ejemplo, una peruana que se mudó a España y ahora, la primera vez que hablé con ella, pensé que era española. Pero luego me dijo que, no, yo soy peruana, pero ella, o sea, usa CCO de Barcelona, o sea, habla perfectamente la variedad ibérica. Entonces, es una elección personal. Yo Sí. hablo español más de Colombia, es una decisión personal, aunque Ujú, también he vivido en España, ¿no? Pero me conecté más emocionalmente con este país. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena directamente preguntar al ujú. estudiante qué ¿Qué variedad variedad quieres que... prefiere? Ajá, porque Porque, por ya ejemplo, yo he también vivido tiene la madurez. sí, yo he vivido en Ajá, España, pero nunca se me pegó el dejo de hablar como española. exacto, Y igual en exacto. Francia, bueno, también pienso de que cuando hablo francés también tengo mi dejo peruano, pero bueno, al Pero menos es me una entiende. decisión que estás tomando inconscientemente. Son decisiones que tomamos porque
si no entramos en crisis identitaria, ¿no? Si, ¿cuál es mi Ujú. identidad si yo no hablo como peruana, si yo no hablo como indio? Entonces, yo me conecto con la variedad colombiana porque es muy cerca a mi voz natural, a mis sonidos naturales de hindi o la Ujú. lengua materna que hablo, en vez de español de España. Pero muchos indios que se mudan a España se relacionan más con esta cultura y dicen, perfecto, yo voy a hablar como en español y no hay ningún problema. Sí, Entonces, hablas yo creo bastante bien, que se te entiende bastante bien, pero no te noto acento colombiano, siento que es un no, 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 poco porque distinto. ya no vivo ahí. Entonces, Ah, ahora hablo viviste como en un docente. Colombia. Seguro que cuando Ahora vivías hablo, ahí tenías muchísimo sí, más acento, ¿no? sí, Muchísimo más marcado, segurísimo. Pero eso es claro, cualquier persona que se muda a cualquier otro lugar, es que un poco el deje, ¿no? La claro. sonoridad la absorbes, ¿no? También depende de muchos factores, ¿no? Es como la gente sin ir más lejos, que sabe imitar, aunque Así, sea en tono de Claro. claro. humor, ¿no? Que sabe imitar acentos mejor que otras personas, ¿no? Y que dices, Eh, jolín, es que lo clava, ¿no? Porque entiende la sonoridad, entiende el léxico Ajá. las filler words estas, ¿no? Las palabras de relleno, como lo que hablábamos del Ajá. chévere, ¿no? O sea, es que Exacto. sí. Ok, muchas Entonces, gracias esto por depende. su ayuda. Se ha unido aquí María, Muchas que me hace mucha gracias. ilusión, así a última hora, solo para despedirse, pero bueno, están todos los vídeos ahí en YouTube y Sí, ya se ha encontrado. haremos un repasito de todo lo que ha pasado por aquí, que ha sido muy enriquecedor y muy divertido para mí y seguro que para Henry también. Igualmente para Sí, mí nos también. gustó Así Así mucho nos que todo. vemos. nos Hasta vemos Nos en vemos en la futuras, próxima serie. Sí, en futuras claro. series de a saber qué, pero relacionado siempre, por supuesto, con la enseñanza de español, así que seguro que es un tema interesante. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos el live.